Hola oyentes de Radio Sefarad, un día como hoy, en realidad un 14 de febrero, pero de hace 120 años, salió a la luz un libro que en su momento pues parecía una utopía fantástica de las que se escribían bastantes a finales del siglo XIX, pero que esta utopía se hizo realidad. Se llamaba Judenstaat, el Estado de los judíos, y la escribía un señor llamado Theodor Herzl, que todo el mundo ahora conoce porque esa utopía se hizo realidad con la creación del Estado de Israel, que ya lleva bastantes años también existiendo. Y para hablar de ello tenemos la suerte de contar por la línea de Skype con el profesor Pedro Cobo, que es profesor en una universidad mexicana, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenido, Pedro. Gracias, Jorge. Bienvenido al público. Bueno, tú en realidad eres español y estás hace mucho tiempo en México, y nos llama la atención porque nosotros hemos dado contigo un poco por casualidad, poniendo en Google Estado judío Herzl, pues me apareció tu tesis, y tu tesis sobre este tema que hiciste en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, no es mi tesis doctoral, pero sí es un libro que yo tenía. Yo quería hacer una historia del sionismo desde Herzl hasta el 48, pero bueno, estando en la Universidad Hebrea de Jerusalén y estando en SOAS, en el University College of London, me di cuenta que el material era excesivamente grande, entonces decidí escribir una biografía sobre Teodoro Herzl, y fue una biografía amplia, de unas 530 páginas. Se puede decir que me leí prácticamente todo lo existente y me leí, por supuesto, sus memorias, que están traducidas al inglés. Y bueno, pues salió un libro hace 5 años, 4 o 5 años, en Plácido Valdés, en España, la editorial española. Uh-huh. ¿El título del Y libro? el título del libro se llama Origen del Estado de Israel, una biografía de Teodoro Herzl. Uh-huh. Y el personaje de Herzl muchas veces, bueno, reducido a anécdota, se dice que él, voy a quedarme con lo esencial, siendo periodista lo destinan a cubrir el affaire Dreyfus, el caso Dreyfus que se estaba juzgando en Francia, y entonces toma conciencia de la situación del antisemitismo en Europa y empieza a cavilar y llega a escribir esta idea del sionismo político moderno. Pero todo, Sí, antes de eso, pasó por unas etapas que desconciertan a los que no conocen la biografía, ¿no? sí, es bastante desconcertante porque bueno, primero es una especie de mito que el caso Dreyfus fuera lo que le impulsó a actuar, porque en sus prolijas memorias, que son de más de 1000 y pico páginas, ni toca el tema de Dreyfus, ¿no? A los grandes biógrafos de Herzl coinciden en que no, Dreyfus no fue el causante, ¿no? Es más, al principio yo pensaba que Dreyfus era culpable, ¿no? Ajá. Como la mayoría de los demás, aunque después ya pues fue de los primeros que se dio cuenta que aquello había sido una propaganda, ¿no? Sí, pero es curioso porque él, por ejemplo, propuso, lo pone en sus memorias, que todos los judíos de Austria se convirtieran al catolicismo, y de tal manera que los jóvenes que pudieran tener hijos se convirtieran al catolicismo, y los mayores que ya no podían tener hijos que presenciaran esa masiva conversión en la Catedral de Viena, de tal manera que el judaísmo desapareciera en Austria, ¿no? Y eso proponía que se hiciera en todos los países para que el judaísmo desapareciera. Eh, pues también tiene unas propuestas un poco curiosas, como presentar a duelo contra importantes antisemitas, y de tal manera demostrar el orgullo judío, porque bueno, en aquella época se entendía que el judío no tenía honor, porque no iba al ejército y demás. Entonces sí, tiene unas tesis bastante peculiares, ¿no? Bastante peculiares, eh, pero bueno, llega un momento en el que al ver el antisemitismo que cada vez es más fuerte en Austria, también en Francia y demás, se le ocurre, pues, justamente la utopía, ¿no? Que no, tampoco es tan novedoso porque hay otros libros parecidos. La ventaja de Herzl no es tanto la idea, que de cierta manera ya circulaba,
en los amantes de Sion, en Odessa y en otras zonas. Ni siquiera el título de sionismo es suyo, sino es de otro individuo llamado Birbaum. El gran mérito de Herzl, más que la idea, es que fue capaz de llevarla a cabo, fue capaz de generar y de crear el primer congreso sionista y liderar un movimiento pequeño, disperso, sobre todo en las zonas de ocupación rusa, bueno, ocupación rusa, zonas del Seto, donde estaban los judíos, en Galicia, en la Rusia Blanca y demás. Entonces reúne esos grupos y como él era un periodista de fama internacional, pues le va a dar una proyección que no tenía antes. Va a llegar a hablar con el Kaiser, va a llegar a hablar con el rey de Inglaterra, va a llegar a hablar con Rothschild en Inglaterra. Es decir, pues él agarra un movimiento pequeño, disperso, a veces peleados entre ellos, y le da unidad y lo coloca en las cancillerías europeas. Eso sí es su gran mérito, más Ujú, que la idea original. ujú. Bueno, otra anécdota o leyenda que hay, y yo te hablo desde mi educación judía en la infancia, es que en los cuadros aparece con esa barba de hipster que se diría hoy en día, y Sí. diciendo de que se la había dejado para que la gente lo tomara en serio y pensara que era mayor de la edad que tenía. Eh, Mm, eh, ¿Eso sí tiene sí, algo de sí, sí. verdad? Mira, él estaba muy preocupado por las formas, era un hombre educado en las formas y sí entendía que el tema de la forma y de la presencia era súper cuidadoso, cómo se presentaba, los guantes que utilizaba, la levita, sí era un poco, casi un poco neurótico en ese tema, ¿no? Entonces Ujú. sí, es creíble que se lo dejara para presentar y tener un aspecto más, como de persona más madura, ¿no? Sí, Sin lugar a incluso, dudas. incluso creo que cuando fue el primer Congreso Sionista, a los delegados que venían de las zonas más empobrecidas de Rusia, pues los mandó a un sastre para que estuvieran vestidos de forma más elegante y honrosa con la situación, ¿no? Sí, no, no, y de hecho a su amigo Max Nordau, el intelectual, sí tuvo un pleito con él, ¿no? Porque Max Nordau se presentó también de forma muy informal y le echó una bronca y lo mandó a que se cambiara porque él quería dar que aquello era una cosa seria, ¿no? O sea, la parte como periodista y buen publicista, sabía que las formas contaban mucho, más, a veces más que el fondo, ¿no? Ujú. Sí, el primer congreso de Basilea, que pues fueron muy pocas gentes, ciento y pico personas, si no mal recuerdo, ¿En qué muchos año de ellos, fue el primer Congreso? Recuerdo. 97 si no mal recuerdo. O sea ¿Mm? que estamos hablando de que hoy celebramos los 120 años, que fue en el año 96, 1896, Sí, y poco después ya él como que lidera este movimiento y se pone al frente, ¿no? Pero con un sí, plan. El plan ya lo tiene él bastante diseñado en este libro del Estado judío, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, lo tiene diseñado el plan, tiene dos planes, uno en el Estado judío, o el Estado de los judíos, mejor dicho, y Ujú. otro en sus memorias. En sus memorias es muy interesante leerlas porque sí es un poco descabellado. Él ve el Estado judío como era el rey de ese Estado, a su hijo Hans, como el jefe de los lanceros de Herzl, Ah, sí. con una pompa. Sí, sí, es una cosa un poco totalmente desfasada de la época, ¿no? Y todo con una pompa impresionante. Entonces, claro, esa parte tan, pues sí, incluso podríamos llamar un poco ridícula, ¿no? Ujú. De eso ya no lo puso en el Estado judío, pero eso sí está en sus memorias, ¿no? Ajá. Él tenía una gran tendencia a ser honorable, a ser respetado. Entonces, pero bueno, como no era tonto, sabía que aquello que escribía a nivel personal no lo podía sacar a nivel público, ¿no? Entonces, para que no pareciera ridículo y muchas cosas que están... O sea, si tú lees lo que está escrito en sus memorias, es prácticamente lo mismo que está escrito en el Estado judío, pero las cosas así más pomposas las quitó, Ujú. ¿no? Supongo que también para escribir
sobre el Estado judío, las cosas más prácticas, se inspiró en otras utopías de la época, incluso diría yo, retrotrayéndonos a movimientos que había ya a mediados del siglo XIX, los sansimonianos, en estas formas de comunas y de establecimientos de nuevas sociedades, ¿no? Sí, no sé, mira, hay unas, no recuerdo ahorita el nombre, la verdad, hay un par de utopías de la Vuelta a Israel que se escribieron por esas épocas. Uh-huh. No sé qué tanto las conocía Herzl, porque Herzl conocía muy poco del movimiento sionista. De hecho, ni siquiera se eh, conocía a los amigos de Sion cuando empieza, ¿no? Ajá. Él empieza solo. Eh, y después, poco a poco, va conociendo gente que ya ha escrito cosas parecidas a él, ¿no? Como repito, en el canto de los sansimonianos, su sociedad es una sociedad liberal. Él es un hombre liberal. Pues se puede decir que no es ni siquiera creyente. Bueno, cree una especie de Dios, pero no es judío, practicante. Él celebraba la Navidad, ponía el árbol de Navidad en su casa. No celebraba Hanukkah, por ejemplo. Uh-huh. Nunca iba a la sinagoga. Entonces, es una sociedad completamente liberal, donde la sinagoga tiene poca importancia. Sí existen sinagogas, lógicamente, pero sí cree la separación iglesia-estado. Y no es una sociedad socialista, realmente, ¿no? Sí es una sociedad, bueno, él pone la bandera de las 7 horas diarias y el descanso y demás, ¿no? Sí tiene algunas ideas, vamos a decir, socialistas tomadas, pero más bien son socialistas tomadas del Pentateuco, ¿no? De la Torá, las ideas sociales que tiene Moisés. Eh, entonces, bueno, tiene una visión utópica, como tú bien sabes, escribió un poquito más adelante, no sé si 1904 o por ahí, o 1903, no me acuerdo ahorita la fecha, de Al New Land, Vieja Nueva Tierra, donde Uh-huh. hace también es una utopía novelada, y donde hay una visión idílica en la relación con los árabes, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, pues podemos decir que desde el punto de vista de su utopía, pues era, vamos a decir, total y absolutamente ingenuo, ¿no? Un poco loco le llamaron, pero bueno, pues lógicamente estas grandes utopías, yo lo que digo en el libro finalmente es que hay una mezcla de locura metafórica y quizá algo también de locura física, ¿no? Porque estas grandes ideas solo pueden salir de cabezas muy especiales, ¿no? Cualquier persona se le ocurre generar un estado, ¿no? Eso es sin lugar a dudas. Pero aparte, uno puede tener la locura de pensar una idea genial, pero que le hagan caso los principales gobernantes de la época, eso también quiere decir que tiene una capacidad de seducción, de convicción, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, era un gran seductor, Tuvo, eso que le hicieron caso fue más o menos, ¿no? Mm. Con Guillermo II, no le hizo, bueno, lo vio en Estambul, lo vio después en Jerusalén, y bueno, pues era una idea un poco, pues sí, de utilizar el imperio alemán, estaba entrando en el imperio otomano, y podían ver que los judíos podían echarles una mano, pero el sultán le dejó muy claro a Guillermo II que aquello no procedía, por tanto el imperio alemán se va a apartar. En el caso de los ingleses, pues no le van a hacer mucho caso. El caso del Vaticano, pues tampoco. Y bueno, el rey de Italia, pues sí, les echó muchos ánimos y demás. Se puede decir que puso, sí es cierto que puso el Estado judío, las cancillerías más importantes del mundo, pero sinceramente él se muere sin que tengan grandes expectativas, ¿no? De hecho, Uh-huh. cuando él muere, el sionismo tiene una época de decaimiento que no va a resucitar hasta la época de Weizmann, ¿no? En el siglo, ya en 1915-16, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, entonces cuando Weizmann ya coloca el sionismo en la agenda del Imperio Británico. Pero Herzl murió sin ver sus frutos, la verdad. O sea, Uh-huh. hizo mucha fanfarria, mucha parafernalia, pero no vio casi nada de frutos. Pero bueno, pues él fue el fundador, sin lugar a dudas, de ese movimiento. Sin él, otro no hubiera salido. Eso Uh-huh. sí es. O sea que su mayor logro quizás estaría en haber encendido una mecha
que prendió Sí, en otras personas, ¿no? sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y que finalmente el movimiento sionista cuando él muere, pues continúa, ¿no? O Ujú. sea, débil, muy débil, pues porque la mayoría de los judíos europeos no les interesaba hablar del tema, pues se consideraban vieneses, franceses y demás. Pero bueno, una vez que la declaración Balfour del 17 se da y sube Hitler al poder en el 33, pues bueno, pues sí, la mecha que prendió, pues ardió, ¿no? Ardió y al tal grado de que hubo Estado de Israel. Ujú. Digo, finalmente quizá hubiera existido Estado de Israel, no lo sabemos si no hubiera estado él, pero sin lugar a dudas él fue el que empujó con toda su alma y con toda su vida, porque de hecho dio su vida, murió muy joven, ¿no? Con Israel murió con 40 años, ¿no? Ujú. Entonces se agotó en el trabajo, era un trabajador incansable. También es significativo que para esa época eh, él trató de hablar también con los líderes judíos, ¿no? Aparte de los líderes mundiales, tú mencionabas a Rothschild les ofrecía como una solución para no tener, creo que lo justificaba, trataba de convencerle diciendo si se crea un país para los judíos, pues ya no tendréis que ir en ayuda de los judíos perseguidos en el mundo. Sí, lo que pasa es que Herzl ahí era muy poco diplomático, la verdad. Se peleaba, era, vamos a decir, un poco testarudo. Y, por ejemplo, con la primera reunión que tuvo con el barón Hirsch en Viena, si no me equivoco, no sé si fue en Viena, en París, se peleó con él y casi le insulta, ¿no? Entonces tenía, yo creo que sí tenía algo en su carácter, un poco violento, y cuando la gente no le hacía caso, se peleaba en serio y les atacaba. Pues claro, no es la forma mejor, más diplomática de que te echen una mano, ¿no? Ujú. También tuvo muchos contactos con la Alianza Francesa Judía y ahí lo llevaba Max Nordau, pero no le hacía mucho caso, el rabino no lo quería mucho. Bueno, el rabino de Viena pues no sé si lo odiaba, pero tuvieron muchísimos enfrentamientos. Es decir, que la intelectualidad, los ricos, los grandes banqueros, eh, no le hicieron caso, ¿no? Ujú. Finalmente fundó el Fondo Nacional Judío con un banquero holandés, un tal Kam, Jacob Kam creo que era, pero con muy poco dinero, le costó muchísimo reunir el dinero para hacer esa fundación que tenía la misión de comprar tierras en Palestina, ¿no? Ujú. Entonces, sí, es decir, se murió muy, muy desencantado, pues porque no había conseguido lo que podía. Después hubo una decisión muy fuerte en el Congreso, yo creo que ya de 1904, un poquito antes de morir, donde, porque, bueno, hay que decir que Herzl no quería, para Herzl el Estado daba igual donde estuviera, ¿no? Ajá, no era importante tampoco el sitio. Bueno, si era, él sabía que Palestina tenía pues mucha llamada sobre los judíos, pero, por ejemplo, él aceptó perfectamente cuando los ingleses, Chamberlain le ofreció Uganda, ¿no? Ah, él Bueno, sí era, aceptó. era Kenia. Ujú. Entonces, bueno, hubo prácticamente una escisión porque en ese congreso, ha estado dándose en 1903 o 1904, donde los partidarios de Palestina pues estuvieron a punto de romper el movimiento Ujú. Y porque no querían irse a Uganda. Y bueno, finalmente se dio cuenta que tampoco Inglaterra se retiró, ya no ofreció Uganda, y con lo cual ese problema se quitó, ¿no? una última pregunta, el tema de los árabes. Tú has mencionado que él no veía inconveniente en eso, o sea, en los habitantes locales. Bueno, ahí hay dos versiones. A ver, está la versión oficial, que es la que publicó en Al-Nulam, y también algunos escritos que tiene algunas cartas, pero después están sus memorias. En sus memorias es un poquito más drástico, ¿no? En sus memorias dice que habría que llegar al terreno, no dice cuál, y que habría que pagar a los habitantes para que se fueran y de manera subrepticia, sin que se dieran cuenta, comprar las tierras y poco a poco expulsarlos de esas tierras. Eso es lo que dicen sus memorias. Ujú. Eh, Después en Anulan no tiene eso, sino que es una visión muy idílica y, y bueno, en cartas personales, algunos, a Mutfi de Jerusalén, si no me equivoco,
pues también intenta convencerle de que la convivencia va a ser pacífica. Claro, lo que no tiene en cuenta él, o no quiso tenerlo en cuenta, es que pues iba a haber problemas, ¿no? De hecho, hay un judío, creo que es de Lituania, cuyo nombre no me acuerdo, le escribe una carta muy dura, ¿no? Como diciendo, usted es un ingenuo, usted no se da cuenta que llegar allí y crear un Estado significa guerra con los habitantes que haya, ¿no? Mm. Entonces, bueno, Herzl nunca hizo caso a esos llamamientos y pensaba que iba a haber... Sí, Al-Nulan es muy claro, ¿no? Donde hay un enorme beneficio por parte de los árabes de los inventos judíos y tal. Y lo que pasa es que, claro, Herzl no era un hombre judío tradicional, por ejemplo, en el templo de Jerusalén, en Al-Nulan lo pone, lo reconstruye, pero lo pone en un sitio distinto del sitio original. Mm. Claro, eso también es una utopía. Es imposible construir el templo de Jerusalén fuera del sitio en el que tiene que estar, ¿no? Claro, Ningún judío ortodoxo o ningún judío creyente aceptaría poner el templo en otro sitio, por las razones históricas, ¿no? claro. Él, sin embargo, pues lo pone en otro sitio, como si no tuviera importancia, ¿no? Ujú. Y Bueno, entonces, dime. Pedro Cobo, la verdad que el retrato que nos haces de Teodoro Herzl nos dibuja una figura muy interesante, muy lejana de los estereotipos y esta figura que generalmente se tiene de él. Es un personaje muy humano y muy lleno de pasiones, de defectos. Contradicciones. Ujú. Digo, por ejemplo, una cosa que él escribe en sus diarios, ¿no? Que él hubiera bautizado a su hijo Hans, porque le hubiera evitado la humillación de ser judío, ¿no? Eso lo escribe. Pero al final no lo hizo por sus papás, ¿no? Entonces, claro, él tiene una dualidad entre ser judío y no ser judío, ¿no? Primero no quiere ser judío, le duele, ¿qué tal? Pero llega un momento que hay un quiebre y entonces se crea o se muestra como el gran defensor de los judíos. Es una cosa bastante contradictoria. Pero bueno, en su cabeza, como era un hombre tan apasionado, yo creo que estas ideas tan contradictorias caben perfectamente. Ujú. Y bueno, finalmente pues se decantó por la defensa del judío, ¿no? Eso es lo Pues importante. muy bien, profesor Pedro Cobo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, muchas gracias por habernos atendido y habernos hablado con conocimiento de causa, de haber estudiado el tema sobre este personaje que seguramente fue muy controvertido mientras estuvo en vida, luego ya su personalidad quedó plasmada, digamos, en un estereotipo, pero que hoy en día recordamos 120 años después del inicio, del encender esa mecha que finalmente quedó plasmada en una realidad en la creación del Estado de Israel. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Jorge, a ustedes.